Bueno, tengan buenos días. Vamos a ver ahora, hay dos clases, ¿verdad? Pero primero vamos a ver las enfermedades causadas por artrópodos. Aquí está los objetivos. Vamos a reconocer qué es un artrópodo y la clasificación general en clases. Vamos a describir las principales clases y algunos ejemplos de artrópodos causantes de enfermedad. Vamos a describir la forma como un artrópodo causa enfermedad en el humano. Vamos a explicar algunos cuadros clínicos producidos por artrópodos y vamos a identificar el nombre común y científico de los principales artrópodos vectores biológicos en nuestro país. Interpretar las principales características epidemiológicas de las enfermedades causadas por artrópodos y explicar las principales acciones en la prevención y control de las enfermedades causadas por artrópodos. Bueno, entre las generalidades de los artrópodos, el nombre de artrópodo viene del griego artrón, que quiere decir articulación, y pous, que significa pie, pero tendría que ser pata, ¿verdad? Que no tienen pie. Entonces, una característica de los artrópodos es que tienen las patas articuladas. Patas articuladas significa que tienen las patas divididas en segmentos, ¿verdad? Así como nosotros tenemos falange, falangita, etc. En los artrópodos las patas tienen una coxa, un trocánter, un fémur, una tibia, un tarso. O sea que tienen divisiones en las patas. Y no solamente hay divisiones en las patas, sino que también el cuerpo está dividido en segmentos, ¿verdad? Por ejemplo, los insectos tienen una cabeza, tienen un tórax, tienen un abdomen. Entonces esos segmentos son heterónomos, o sea que no son iguales, ¿verdad? Son diferentes cada uno de los segmentos. Y tienen un exoesqueleto. Ese exoesqueleto está formado de quitina, ¿verdad? Que es el que cubre el cuerpo de los artrópodos. De tal manera que como los artrópodos no tienen un esqueleto interno, sino externo, para que ellos puedan crecer se tienen que desalojar ese exoesqueleto, ¿verdad? Por eso es que los artrópodos son animales pequeños, principalmente por esa razón. Los artrópodos ya tienen sistemas de órganos, o sea que tienen sistema digestivo, excretor, nervioso, reproductor, todos los sistemas, ¿verdad? Tienen simetría bilateral, son animales eucelomados y el celoma de los artrópodos se llama hemoceloma, que está bañado por una hemolinfa. Ustedes se recuerdan en anatomía, ¿verdad? ¿Qué es el celoma? ¿Cavidad qué? Es la cavidad donde están todos los órganos internos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se recuerdan de la transmisible 1, les hablaron, por ejemplo, que los platihelmintes son animales acelomados, o sea que no tienen celoma. A quiere decir simba. ¿Por qué no tienen celoma los platihelmintes, como la tenia, todos los estos? Porque ellos no tienen órganos, ni sistemas de órganos, solo tienen ovarios, testículos, pero no tienen sistemas de órganos como los demás animales. Si se recuerdan de los nemátodos, les dijeron que los nemátodos, como las lombrices, la lombriz intestinal, ¿verdad? Es un animal pseudocelomado, o sea que tiene un falso celoma, o sea que tiene la cavidad celómica, pero no hay tejido mesentérico que una los órganos con la cavidad del cuerpo. Solo está la cavidad, pero no hay ese tejido mesentérico. Pero en nosotros sí, ¿verdad? Ya desde los artrópodos ya son animales eucelomados porque hay un verdadero celoma, ¿verdad? El sistema circulatorio de los artrópodos es abierto, o sea que no es igual al sistema circulatorio de nosotros, que es cerrado, ¿verdad? Porque la sangre vuelve otra vez al corazón, ¿verdad? Pero en los artrópodos no. O sea que hay un sistema circulatorio dorsal, que la sangre sale de todos esos ostíolos, donde tiene el corazón dorsal, baña todos los órganos, pero no vuelve a regresar otra vez la sangre al corazón. O sea que su sistema circulatorio está abierto. Y tienen órganos de los sentidos, como las antenas, el tímpano, los estatocistos que sirven para el equilibrio. Ustedes ven una mosca que se para así, no como el hombre araña, ¿verdad? Y no se caen, ¿verdad? Porque los estatocistos les sirven para el equilibrio. Tienen cerdas en todo el cuerpo, ¿verdad? Que son órganos sensoriales, y tienen ojos compuestos.
La fecundación puede ser interna o puede ser externa. Y son animales que son ovíparos, o sea que se reproducen por medio de huevos, ¿verdad? Otros son vivíparos y otros son ovovivíparos. Si nosotros vemos esta diapositiva aquí les he puesto los insectos ovíparos son los que nacen de huevo, ¿va? Por ejemplo, este huevo se desarrolla dentro de un cascarón, ¿verdad? Dentro del huevo, y se alimenta de los contenidos del huevo. Entonces, cuando la cría ya está lista, pues el artrópodo pone el huevo, ¿verdad? En el caso de, aquí están las hormigas, las abejas, los escarabajos, son ovíparos. Pero hay otros que se llaman vivíparos. Esos insectos vivíparos son aquellos que se desarrollan en el vientre materno, o sea que se alimentan de la placenta así como nosotros, pues somos animales vivíparos. Se alimentan de la placenta, no ponen huevos, ¿va? Y las crías nacen vivas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han visto un alacrán con todas las crías encima. ¿Nunca han visto un alacrán así? No. Pues esos son los animales vivíparos, ¿va? Esos no ponen huevos, como los pulgones, las moscas, las cucarachas. Y los ovovivíparos, estos insectos, el embrión se desarrolla dentro del cascarón del huevo y se puede alimentar tanto de la placenta como del contenido del huevo. De las dos formas se puede alimentar, de la placenta o del contenido del huevo. Y la cría nace viva. Entonces aquí están las polillas, los pulgones, las cochinillas, ¿va? Las cochinillas ya las conocen todos. No. Bueno, a ver si tengo una. Bueno, fíjese que de estas cochinillas se saca, ya no van a querer las muchachas pintarse los labios. Porque esas son cantaridinas y el pigmento rojo que tienen estas cantaridinas o cochinillas se ocupa para hacer el tinte de los labios y el rubor. O sea que maceran el insecto. Bueno, aquí tienen la anatomía interna de un artrópodo para que vean ustedes que ya tienen sistema, todos los sistemas están desarrollados, tienen órganos de la excreción, como estos morados que tienen aquí, que no son los órganos de Malpighi, tienen el sistema digestivo, todo este amarillo que tienen el sistema digestivo, y esto que tienen de color rojo, todo esto es el corazón dorsal. Entonces ellos tienen un corazón dorsal, si ustedes se fijan, está en todo el cuerpo, y tiene esas aberturas que se llaman ostíolos, son estas aberturas, y la sangre sale de estos ostíolos y baña todos los órganos, o sea que la hemolinfa baña toditos los órganos. O sea que no vuelve otra vez la sangre al corazón, ¿verdad? Por eso es un sistema circulatorio abierto. Y tienen pulmones. Los pulmones son de varios tipos. Por ejemplo, este es un pulmón en libro, que se llama, por ejemplo, en el caso de las arañas, tienen este pulmón en libro. Hay otros pulmones que son diferentes, ¿verdad? Entonces tienen todos los órganos, todos los sistemas de órganos, si se fijan, ya tienen todito. Solo la diferencia es con el corazón, ¿verdad? Bueno, los artrópodos tienen una metamorfosis, ¿verdad? Que puede ser ametábola, hemimetábola o puede ser holometábola. Miren, aquí tienen un alacrán, mire, con todas las crías encima, ¿verdad? En el desarrollo ametábolo, A quiere decir sin metamorfosis. O sea que en este desarrollo se pone el huevo y nace la primera cría que es semejante al adulto, ¿verdad? Solamente que el tamaño es más pequeño, pero no hay metamorfosis, sino que sale del huevo un tamaño más pequeño y se parece exactamente al adulto. Dentro de estos que tienen este desarrollo ametábola, tenemos los pescaditos de plata, no sé si los conocen. Los pescaditos de plata son aquellos animalitos de color gris que cuando los libros son viejos sale una cosa como que fuera un pescadito, ¿verdad? Pero no es un pescadito, ¿verdad? Les hago la semejanza. Entonces esos pescaditos de plata tienen ese desarrollo ametábolo, se llaman lepismas, así el nombre científico es lepisma. Entonces no tienen metamorfosis.
En la metamorfosis hemimetábola, esa palabra hemi quiere decir mitad o incompleta, ¿verdad? También lo pueden encontrar como paurometábola. En este desarrollo hemimetábola, los estadios que se forman son un huevo, varios estadios ninfales, o sea, hay una ninfa de primer estadio, segundo, tercero, cuarto, quinto estadio, hasta que se desarrolla el adulto. Aquí tienen ustedes una langosta, ¿verdad? ¿Quiénes tienen este desarrollo hemimetábolo? Las platodeas, que son las cucarachas, ¿verdad? Los hemípteros, que son las chinches y los telepates, y los tirápteras, que son los piojos. O sea que todos esos tienen una metamorfosis incompleta, ¿verdad? O sea que si yo les pusiera en el examen cuáles son los estadios de una metamorfosis incompleta, tiene que poner huevo, ninfa y adulto, ¿verdad? Huevo, ninfa y adulto. Entonces les decía, están las cucarachas, que es los del orden Platodea, las chinches o los telepates, que son hemípteros, y los tirápteras, que son los piojos. Y en el desarrollo holometábolo, esa palabra holo viene de completo, tiene un desarrollo completo. O sea que en este desarrollo se forma un huevo, del huevo sale una larva, después la pupa y después es el adulto. Entonces hay un huevo, una larva, esa larva puede tener varios estadios, la larva de primer estadio, segundo, tercero, etcétera. Luego es la pupa y luego es el adulto. ¿Quiénes tienen ese desarrollo holometábolo? Los dípteros, que son las moscas, ¿verdad? Los sifonópteros, que son las pulgas, y los hemípteros, que son las avispas y las abejas, ¿verdad? En el examen le voy a preguntar quiénes tienen desarrollo hemimetábolo o holometábolo. Le voy a poner ejemplos y ustedes me van a decir quiénes tienen ese desarrollo. Entonces, dentro de los dípteros están las moscas, los sifonópteros, están las pulgas, y los himenópteros están las avispas y las abejas. Todos esos tienen un desarrollo completo, ¿verdad? O sea que los estadios serían huevo, larva, pupa y adulto, ¿verdad? Huevo, larva, pupa y adulto. ¿Cuál es la clasificación de los artrópodos? En los artrópodos, aquí como solo me pidieron las clases, no puse los subfilum, ¿verdad? Pero en los artrópodos hay dos grandes subfilum, mandibulata y quelicerata, ¿verdad? Pero vamos a obviar eso. Entonces solamente vamos a mencionar las clases. Dentro de la clase chilópoda está el 100 pies, por ejemplo, porque aunque no tiene 100 pies, ¿verdad? Pero por tener eso le han puesto así. Pero en cada segmento solamente hay un par de patas. Si yo divido por segmentos, solo va a tener un par de patas. En cambio, en la diplópoda tiene dos pares de patas por cada segmento. O sea que en los diplópodos están las rosquillas, a las que nosotros conocemos como rosquilla, ¿verdad? Esos tienen dos pares de patas por cada segmento. Está la clase crustácea, o sea, los cangrejos, ¿verdad? Estos se llaman balanos. No sé si los han visto pegados a las rocas en la playa. Está la clase arácnida, donde están los alacranes y están los ácaros. Esta es la clase arácnida, alacranes y ácaros. Y en la clase insecta, pues están toditos los insectos, aquí hay varias clases dentro de los insectos. Por ejemplo, aquí están todos los órdenes dentro de la clase insecta. Este orden de las cucarachas antes se llamaba Dictyoptera, pero hoy se llama Blatodea. O sea que cambió el orden. Entonces aquí están las cucarachas. En el orden Hymenoptera les decía que estaban las abejas y las avispas. En el orden Diptera están las moscas, los mosquitos, los jejenes, ¿verdad? Van en tamaño, las moscas son más grandes, después los mosquitos son de tamaño intermedio y los jejenes que son los más pequeñitos. En el orden Siphonoptera están las pulgas y las niguas, y en el orden Hemíptera están las chinches y los telepates, y en el orden Tiráptera están los piojos y el Tirus pubiva.
o las ladillas que se conocen. Entonces tienen que reconocer qué insectos están en cada clase, ¿verdad? ¿Qué insectos están en cada clase? En la clase arácnida están las arañas, ¿verdad? En la clase arácnida está el orden Aranae y el orden Acarina, ¿verdad? En el orden Aranae pues están las arañas, en el orden Acarina están los ácaros y también están las garrapatas. Y en el orden Escorpiónida pues están los alacranes. Esta es la, ¿ya conocen esa araña? La viuda negra, ¿verdad? Se llama así viuda negra porque se come al macho después de que hace la cópula, ¿verdad? Entonces esa es la Latrodectus bactan. Aquí está el ácaro, que es el Sarcoptes escabiei, que lo vieron en el laboratorio, ¿verdad? Ya aprendieron a reconocer cuál es el macho y la hembra, ¿verdad? ¿Este qué sería? ¿Una hembra o un macho? Es una hembra. Cuando el tercero y el cuarto par de patas son filiformes así, esta es la hembra. En el macho solo el tercer par de patas es filiforme. Y en la hembra tiene los tercero y el cuarto que son filiformes, ¿verdad? Bueno, entonces en el orden Acarina no vieron garrapatas en el laboratorio, ¿verdad? No, ¿verdad? No me acuerdo que me pregunté, no me las pidieron. Ah, bueno, en el orden Acarina están dos grandes familias, que es la familia Argacidae y la familia Ixodidae. En la familia Argacidae es donde están las garrapatas de cuerpo blando. Y en la familia Ixodidae están las garrapatas de cuerpo duro. Entonces las garrapatas de cuerpo blando, pues como su nombre lo indica, no tienen un escudo protector en el cuerpo. Y una característica en el caso de las garrapatas blandas es que esto que ustedes miran en la parte de arriba no es la cabeza de la garrapata, porque no tienen ojos, ¿verdad? Entonces esto se llama capítulo. Entonces este capítulo en la familia Argacidae está en la parte ventral, no sobresale en la parte anterior. Y en la familia Ixodidae el capítulo sobresale en la parte anterior. Las garrapatas se pueden reconocer también por el sexo. Por ejemplo, si yo veo una garrapata así, que tiene este escudo solamente en el tercio anterior del cuerpo, este es una hembra. Y cuando el escudo cubre todo el cuerpo, este es un macho. También hay un surco anal en las garrapatas que bueno, pero está lleno, ¿verdad? Por lo menos que vean ustedes que este sería una hembra. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que existen entre un insecto y un arácnido? Los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes. Sería una cabeza, un tórax y un abdomen. En la cabeza pues hay ojos compuestos y hay ojos simples. Los ojos simples de los insectos se llaman ocelos. No se miran aquí, pero se llaman ocelos. Y los ojos compuestos son los ojos más grandes que ustedes le miran a las moscas. Se llaman compuestos porque cada cuadrito de eso, de los ojos compuestos, se llaman oomátides. Entonces, el conjunto de oomátides forma ese ojo compuesto. Entonces, en la cabeza, pues hay antenas, ¿verdad? Y en el tórax están las alas y están las patas. En el abdomen no hay alas ni patas. En el abdomen no hay alas ni patas. Y aquí están viendo ustedes el balancín o halterio que tienen las moscas, porque las moscas solo tienen un par de alas que son las funcionales y las otras están reducidas a balancines. Bueno, y aquí tienen ustedes un ácaro. Bueno, entonces les decía que en el insecto el cuerpo está dividido en una cabeza, en un tórax y un abdomen. En el caso de los arácnidos están fusionados los segmentos. Hay un cefalotórax y un abdomen. Los insectos tienen 3 pares de patas, pero los arácnidos tienen 4. En los insectos algunos no tienen alas y otros tienen alas, ¿verdad? No todos tienen alas. En los arácnidos pues no hay alas. La partenogénesis, o sea que en los insectos algunos
se desarrollan, la hembra pone su cría sin intervención del macho, ¿verdad? Por ejemplo, las abejas, ¿verdad? Esa es una partenogénesis. Y la diapausa es un periodo como de recesión que tienen los insectos. En los insectos hay ojos simples y compuestos. Les decía que en los arácnidos no se llama cabeza eso de la parte anterior, ¿verdad? Se llama capítulo. En ese capítulo está el hipostoma, que es el órgano succionador que tienen las garrapatas. Por ejemplo, cuando una garrapata se deposita en la piel y quiere chupar sangre, sale ese hipostoma porque está formado de una hilera de dientes o de espinas, y eso es lo que sirve para succionar la sangre. En cambio, en los insectos, el órgano succionador no se llama hipostoma, se llama probóscide. Esta es otra diferencia que está entre un insecto y un arácnido, ¿verdad? Y en ese capítulo, pues como estos tienen el cuerpo fusionado, ¿verdad? La parte anterior se llama anatosoma y la parte posterior se llama idiosoma. Entonces, en ese capítulo están el hipostoma, están los quelíceros, que tienen como quelas o pinzas, y están unos órganos sensoriales que se llaman palpos. O sea que eso es lo que forma el capítulo. Y esto es la parte del cuerpo, lo vamos a mencionar cuando veamos el Sarcoptes. Y la metamorfosis o ecdisis, los cambios, ¿verdad? O mudas que tienen, pueden haber en los insectos y en los arácnidos en algunos. En algunos pueden tener esa ecdisis o muda. ¿Cuál es la importancia médica de los artrópodos? Hay una importancia directa y una importancia indirecta. La importancia directa es cuando ellos están causando una enfermedad, ellos, ¿verdad? Pero ya cuando son vectores biológicos, eso ya es una importancia indirecta. En la importancia directa, por ejemplo, podemos mencionar las molestias que causan la mera presencia de un artrópodo. Una cucaracha que miremos las mujeres nos espantamos, ¿verdad? Entonces, eso es una importancia directa. Y otra importancia directa es cuando ellos causan enfermedad, ya sea por qué. Cuando inoculan veneno, ¿verdad? Cuando nos da alergia, ¿verdad? Porque la saliva de todos los insectos es una sustancia urticante. De tal manera que si nos pica una pulga, nos da prurito, ¿verdad? Porque la saliva es urticante. Y otra importancia directa es cuando depositan los huevos en heridas o en otros lugares, cuando vamos a ver más adelante, en las miasis. O otra importancia directa es cuando ellos se establecen ya sea como ectoparásitos o se establecen como endoparásitos. Eso es directo, ellos lo hacen, ¿verdad? Esa es la importancia directa. Y en la importancia indirecta, cuando ellos son vectores, ¿verdad? Cuando transmiten patógenos causantes de enfermedad, ¿no? O sea, cuando ellos están actuando como vectores, ¿verdad? Porque pueden transmitir arbovirus, rickettsia, bacterias, protozoos, helmintos, ¿verdad? Que son los que causan estas enfermedades, ¿verdad? Encefalitis, dengue, pero ellos no lo causan el artrópodo, lo que transmiten, ¿verdad? Entonces pueden ser vectores de arbovirus, rickettsia, bacterias, protozoarios o helmintos, ¿verdad? Ya van a ver unos cuadros que van a ver ahí ustedes que algunos artrópodos transmiten el minto, como la Hymenopletis diminuta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando limpian frijoles, las señoritas, si le ayudan a la mamá, que se laven bien las manos, ¿verdad? Porque si no pueden haber huevos de Hymenopletis ahí en ese lugar. Bueno, hablando de la clase insecta, les decía que los insectos pertenecen al orden Thyraptira, a su orden Anopleura, y la familia se llama Pediculae. Aquí les he puesto que el Pedículos humanos ya no se llama así, ¿verdad? Hoy se llama Anthropopterus, pero no le vamos a poner Anthropopterus humanos, ¿verdad? Porque antro viene de humano, de un hombre. Entonces se llama Anthropopterus variedad corporis, ¿verdad? Si es del cuerpo, o Anthropopterus variedad capitis, si es el de la cabeza, ¿verdad? O sea, ya no se llama pedículo, se llama Anthropopterus, variedad corporis o variedad capitis. Y en la clase insecta también está el Tyrus pubis,
o lo que conocemos comúnmente con el nombre de ladilla, ¿verdad? Esos son o sea que están los piojos y las ladillas, ahí en ese orden Tiráptera. Aquí tienen ustedes cómo diferenciaron un piojo macho de una hembra. Bueno, las características generales que ustedes miran, que son alargados, son aplanados, así en sentido dorso-ventral, tienen un color como grisáceo, ¿verdad? Pero cuando ya se llenan de sangre, pues tienen otro color. Tienen una cabeza bastante pequeña, las antenas también son pequeñas, y en la base del tarso, como les decía que las patas tienen divisiones, ¿va? Entonces está una coxa, un trocánter, un fémur, una tibia y un tarso. El tarso es la última porción de las patas. Entonces en ese tarso hay ustedes una serie de unas uñas, que son las que le sirven al piojo para adherirse al pelo, ¿va? Ya sea de la cabeza, ¿verdad? O el tirus pubis en la región pubiana. Entonces este es un piojo macho, ¿verdad? Bueno, los piojos miden de 2 a 4 milímetros. Este es el pene del piojo macho, y en las hembras hay estas placas paratergales, ¿verdad? O sea que como que el abdomen estuviera dividido. Son placas paratergales en la hembra y el pene en el macho, ¿va? Y esto que tienen ustedes aquí, pues no son más que los huevos de los piojos, ¿va? ¿Cómo se llaman los huevos de los piojos? Se llaman liendres, ¿verdad? No son los huevos de los piojos, se llaman liendres. Imagínense cómo tiene esta persona llena de liendres en la cabeza, ¿verdad? Y el tirus pubis en algunos libros lo van a encontrar como piojo cangrejo, porque da esa apariencia, porque es bastante pequeño y también tiene esa forma así como cuadrangular, ¿verdad? Pero el tirus pubis tiene una característica que las patas son más gruesas, más robustas, y tiene uñas más gruesas, porque como él necesita adherirse a los pelos más gruesos del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, al pubis, a la barba de los que usan barba, a la ceja, ¿verdad? Este se puede encontrar por ahí en esta zona. Entonces no crean ustedes que están viendo acrobacia, ese es un pelo, ¿verdad? Bueno, esto se los había puesto, pero para que alguien me preguntó que cómo se pueden quitar los piojos de la cabeza, ¿verdad? Mucha gente utiliza pues insecticidas, órganos fosforados, órganos clorados, y eso es peligroso, ¿verdad? Imagínense de estar echándole a una niña o a un niño que tiene piojos de eso, es bien peligroso. Pero lo más efectivo, y si tienen un hermanito que tiene piojos, calienten vinagre y con eso lo peinan. Con eso se le van hasta las liendres, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la importancia médica de los piojos? Así que vayan a bañar al primo, al hermano, al sobrino con vinagre caliente. Pero lo tienen que peinar con un peine fino, ¿verdad? Solo en la cabeza, no deben bañarlo todo, porque solo en la cabeza se la ponen en una posición que quede la cabeza así de lado, ¿verdad? Y lo están peinando, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia médica de los piojos? Tienen una patología directa cuando ellos están causando enfermedad, ¿verdad? Y la indirecta es cuando son vectores los piojos, ¿verdad? Entre las patologías directas, por ejemplo, el piojo del cuerpo y de la cabeza, que es el antropóptero, ¿verdad?, causa la enfermedad llamada pediculosis. La pediculosis se da porque el piojo, cuando pica a la persona, le da prurito, ¿verdad? Entonces los niños, por ejemplo, se rascan, y es un prurito también bastante intenso, que los niños cuando se rascan se pueden lacerar la cabeza. Entonces después vienen infecciones sobreagregadas, bacterias, ¿verdad?, que huelen mal después eso porque hay bacterias sobreagregadas. Entonces cuando causan eso directamente, el piojo de la cabeza o del cuerpo se llama pediculosis, o pediculosis corporal o capitis, se le puede poner ahí. Pero el tirus pubis causa la pediculosis pubiana, ¿verdad? Es el piojo de la zona pubiana. Igual, ¿verdad?, causa prurito. Pero las patologías indirectas de los piojos es que son vectores biológicos de muchos patógenos. Son vectores biológicos, por ejemplo, de la Rickettsia probacequi,
que es el agente causal del tifus exantemático epidémico. También es el vector biológico de la Borrelia recurrentis, que es el agente causal de la fiebre recurrente, y de la Bartonella quintana, que es el agente causal de la fiebre de las trincheras. O sea que ven ustedes que todos los insectos o los artrópodos tienen importancias que son directas e importancias que son indirectas. Directas es cuando ellos están causando la enfermedad, ¿verdad? Pero cuando ellos ya son vectores biológicos, eso ya sería una importancia indirecta, cuando transmiten patógenos, ¿verdad? Gracias a Dios a los piojos de estos lugares no les gustan esos agentes. Bueno, en el orden Siphonophthora tenemos las pulgas y las niguas. Todas estas son pulgas, ¿verdad? Entonces las pulgas tienen una característica que, bueno, producen la puliculosis. Generalmente el nombre de la enfermedad que están causando es en base al género tipo de cada uno de los órdenes. Por ejemplo, el género tipo aquí es el Pules irritan, que es la pulga del hombre. Por eso la enfermedad se llama puliculosis, ¿verdad? En base al Pules irritan. Entonces la picadura de la pulga se caracteriza porque da una zona inflamada, un poquito elevada, y en el centro se mira un punto, que es la picadura directamente de la pulga, ¿verdad? Entonces las personas pues se rascan porque eso da un prurito bastante intenso. Aquí tienen ustedes el Tenocephalides felis, que es la pulga del gato, ¿verdad? La Tenocephalides canis, que es la pulga del perro. La Pules irritan, que es la pulga del hombre. Y la Xenophila Cheopis, que es la pulga de la rata, ¿verdad? Entonces, las pulgas se caracterizan por, todas las especies se van a identificar por la presencia o no de peines llamados ctenidios. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes estas pulgas. Estos que tienen aquí estas cosas oscuras son los peines o ctenidios. Cuando los peines están en la parte del tórax, que se llama protórax, esos peines se llaman peines pronatales. Y los que están en la punta de la cabeza se llaman peines genales. Genales viene de cabeza, gena, cabeza. Entonces hay pulgas que tienen peines pronatales y peines genales, ¿verdad? Y hay pulgas que no tienen peines, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes vieron en el laboratorio que la Tenocephalides felis y la canis tienen peines, ¿verdad? Pero la Pules irritan y la Xenophila Cheopis no tenía peine, ¿verdad? No tenía peine. Entonces hay otras características que las distinguen, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, bueno, si las dos tienen peines, ¿cómo voy a reconocer una pulga de otra, ¿verdad? Todas las pulgas son así, ¿verdad? Son aplanadas o aplastadas en sentido dorso-ventral y tienen las patas posteriores más largas que las anteriores, ¿verdad? Porque a ella les gusta saltar, ¿verdad? Porque las pulgas viven ahí en los colchones, viven en los sillones de la casa, ¿verdad? Y si tienen un perro, cuando miran pasar al perro, saltan y se le suben para ponerle los huevos, ¿verdad? Pero ellos donde viven es ahí. Entonces, para alimentarse buscan a los hospederos. Entonces, la cabeza del Xenófiles, de la Tenocephalides felis, es más larga, miren. Es más larga que la cabeza de la Tenocephalides canis. Esta tiene una cabeza más corta. Y también los peines pronatales son diferentes. Por ejemplo, la Tenocephalides felis tiene los peines genales, el primero y el segundo del mismo tamaño. En cambio esta, el primero es más corto que el segundo. O sea, de esta manera uno lo reconoce, ¿verdad? Porque solamente que tengan peines o no cuesta mucho. Y les decía yo que por ejemplo, bueno, hay otra característica que identifica a las pulgas, a la hembra del macho. Las hembras tienen una espermateca. Aquí como está en inglés dice espermoteca, pero se llama espermateca. La espermateca es el receptáculo seminal, ¿verdad? Por eso es que solo las hembras tienen espermateca. Y en cambio el macho no tiene espermateca. Esto que están viendo aquí son los órganos reproductores del macho. Pero las espermatecas tienen forma, si ustedes lograron ver una pulga, que se parecen como a la semilla del marañón. Algunas tienen esa forma de semilla de marañón, otras tal vez más corto
esa característica, pero se carecen en eso. Entonces se caracterizan las pulgas, les decía, por la presencia de peines sostenidos, también por la posición, localización o tamaño de la cerda, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que vieron ustedes en el laboratorio? ¿Quiénes tenían cerdas? ¿No vieron eso? No. Ah, bueno, pero encima del ojo, por ejemplo, a la Tenocephalide felicicanis pasa una, no sé si logran ver esto que está aquí, una como rayita. Pues entonces algunas pulgas, como la Tenocephalide felicicanis, esa cerda ocular pasa encima del ojo. Pero en la xenófila, por ejemplo, pasa adelante del ojo la cerda, ¿verdad? Por eso las rayitas las miran ustedes adelante del ojo. Entonces, otra característica que se utiliza. También la estructura de los genitales, ¿verdad? Es otra característica que las identifica. La posición de los ojos, porque hay pulgas que no tienen ojos y otras que sí. Y también la forma de la cabeza, como les estaba diciendo. Entonces, esa es la característica entonces de las pulgas. Y todas las pulgas tienen cerdas en el cuerpo, ¿va? Esas cerdas no son más que órganos sensoriales, ¿verdad? Igual como a las cucarachas. Tal vez ustedes han visto que está una cucaracha y uno la quiere patear y aunque esté viendo para el otro lado ya lo sintió, ¿verdad? Porque las cerdas que tienen en todo el cuerpo lo detectan, son sensoriales. Bueno, este es el ciclo biológico de la pulga, ¿verdad? Está la pulga hembra, la adulta, la hembra mide de 4 milímetros de longitud y el macho de 2 a 3. Siempre es eso, ¿va? Las hembras son más grandes en los animales inferiores, ¿va? Y los machos son más pequeños, ¿va? Y siempre el adulto se alimenta de sangre, ¿verdad? Entonces, como les decía, ellos para alimentarse buscan al hospedero, pero no se mantienen en el hospedero. No, que ellos se mantienen en los colchones, en las muebles de las salas, si tienen ahí, ¿verdad? Y cuando pasan el perro, ustedes llegan a sentar, pues se les van a subir, ¿verdad? Entonces, está la pulga, les decía yo, desde el hospedero le ponen los huevos, ¿verdad? Pueden poner, imagínense, de 20 a 40 huevos diarios, ¿verdad? Entonces, después del huevo sale la larva, ¿va? Y las larvas, pues estas larvas, dependiendo, esta se mantiene más que todo de los alimentos en el suelo o en la vegetación, pero no están en el hospedero. Y después de la larva, pues hay una pupa, y después de la pupa se forma otra vez el adulto. ¿Qué tipo de metamorfosis sería esa? ¿Sería holometábola? ¿Sería hemimetábola? ¿Ah? Holometábola, es una metamorfosis completa, ¿verdad? Porque está el huevo, la larva, la pupa y un adulto, ¿va? Bueno, como les pidieron artrópodos, ¿verdad, Milly William? Que les puedo decir que me ayuden a montarlos. Pueden ir a ayudarme a montar esos artrópodos, el que quiera llegar, ¿verdad? Porque para montarlos no crean ustedes que voy a agarrar la pulga y ya la pongo en el portaobjeto, ¿verdad? Hay que aclararlos, hay que pasarlos por una serie de sustancias, ¿verdad? Aclaradoras, y después se ponen, porque imaginen que están llenas de sangre, no las van a ver ustedes ahí, ¿verdad? Hay que aclararlas bien. Bueno, la prima de la pulga es la niwa. Esta es prima de la pulga, se llama Tunga penetrans. ¿Se recuerdan? Les decía que el nombre de la enfermedad viene de acuerdo al tipo ¿cómo se llama? El género tipo de las pulgas. Entonces, en este caso, la Tunga penetrans produce la tungiasis. Esta es una pulga bastante pequeñita y tiene una característica, siempre tiene las patas posteriores más largas que las anteriores, ¿va? También está aplastada así en sentido dorso-ventral, pero tiene una característica diferente a las pulgas, de las otras pulgas, que tiene la cabeza bastante puntiaguda. Esa es una característica de la Tunga penetrans. Siempre pertenece al mismo orden que se llama Siphonoptera, y la familia es Tungidae. Esta pulga es la pulga del cerdo, o sea que está en las porquerizas, está en los establos, ¿va?
Y como les decía que es una pulga bastante pequeñita, miren, miden aproximadamente 1 milímetro. Pero cuando está grávida puede alcanzar hasta 15 milímetros. Esta es una pulga grávida, ¿verdad? De tal manera que estas pulgas tienen la característica que les gusta meterse en el tejido subcutáneo, ¿verdad? Eso es lo que antes las personas le llamaban mazamorra. No sé si oyeron ese nombre, ¿verdad? Y por ejemplo, en los nacimientos ponían siempre una viejita con una aguja sacándole las niguas al otro, al señor, ¿verdad? Porque cuando las personas andan ahí en los establos, en las porquerizas, las pulgas se meten debajo del tejido subcutáneo y dejan solamente una abertura que sale casi la cabeza. Y esto está introducido en el tejido subcutáneo, ¿verdad? Y tienen una metamorfosis completa igual a las pulgas, ¿verdad? Las primas. Aquí está, miren, la hembra cuando está causando esas lesiones nodulares o forunculosas, ¿verdad? Que pican bastante, ¿verdad? Son pruriginosas porque la misma saliva de la pulga es pruriginosa, ¿verdad? Y estas cosas se pueden ulcerar, pero puede suceder una cosa que puede dar infecciones secundarias, le puede dar gangrena a la persona, ¿verdad? Entonces estas son las lesiones nodulares o furunculosas, o le puede dar tétano también, por ahí creo que lo he puesto. Entonces el hallazgo de estas pulgas se hace cuando uno encuentra el parásito adulto, ¿va? Esto es lo que les decía yo que hacían las viejitas de antes, ¿va? Con una aguja la metían aquí para sacar la pulga, ¿verdad? Entonces dejan esa abertura ahí. Voy un poco rápido porque no sé si me va a alcanzar el tiempo con tanta cosa. No van copiando, ¿va? Solo oyendo. Se les está quedando. Sí. No, ahí les voy a pasar la presentación, pero siempre traten de copiar alguna cosa, ¿verdad? Porque hay veces que en la presentación no se oye bien lo que uno está diciendo. Bueno, tienen patologías directas, ¿va? Cuando ellas están causando la enfermedad. Aquí estoy hablando del orden Siphonophthera. La puliculosis es producida ¿por quién? Por la pulga, ¿va? Y la tungiasis por la tunga penetra, ¿verdad? La tunga penetra. Y entre las patologías indirectas es que son vectores biológicos, ¿va? Por ejemplo, la Xenophila cheopi, que es la pulga de la rata, es el vector biológico de la Yersinia pestis que causa la peste bubónica. Esta peste bubónica, allá en la mitad del siglo medio, por ejemplo, diezmó casi el tercio de la población en Europa. Estuvo como en ese tiempo era el oscurantismo y todo eso, ¿verdad? Entonces se llenaron de ratas y las ratas llevaban la Yersinia pestis. Creo que ahora hay peste bubónica en Panamá. Ojalá que no venga por aquí. Que vengan las ratas infectadas, ¿verdad? También puede ser vector biológico de la Rickettsia tifus que causa el tifus murino. Y eso es lo que les decía, ¿verdad? Que las pulgas o los ácaros también son huéspedes intermediarios de patógenos, pero en este caso de las pulgas pueden ser huéspedes intermediarios de patógenos como la Hymenoptera diminuta y el Dipylidium caninum. Así que ojo con los perritos que tienen en la casa, ¿verdad? Bueno, el primo de las chinches es el telepate, o llamado Cimes lectularius o Cimes hemípteros. Hay dos tipos de especies, como miran ustedes, el lectularius y el hemíptero. El que está aquí en los trópicos es el Cimes lectularius. El hemíptero es más que todo de las zonas como Europa. Entonces la familia son hemípteros de la familia Cimicidae. Y estos son parásitos hematófagos, o sea que al igual que las pulgas se alimentan de sangre, ¿va? Este es el color que adquieren cuando ellos ya están llenos de sangre, ¿verdad? No porque no son este color que tienen prácticamente, son un poco más claros, ¿va? Y también la picadura de los telepates es pruriginosa, ¿va? Porque es urticante esa picadura, ¿va? Aquí están picaduras de telepates, miren.
Y a veces no se ve solo locales, sino generalizada, porque esta pulga le gusta vivir ahí en los colchones, ¿verdad? Así que hay que sacudir bien esos colchones y fumigarlos, ¿verdad? Entonces esta es la hembra y este es el macho. En la diapositiva ha salido como que el macho es más grande, pero no va. Es más grande la hembra que el macho. Y la hembra tiene el abdomen más redondeado, ¿verdad? Y el macho lo tiene más puntiagudo. Y aquí está el aedeago, que es el órgano copulador, como el pene, ¿verdad? Pero ese pene de las pulgas tiene una forma como de hoz. ¿Se fijan ustedes cuando está la muerte ahí, que anda con una cosa ahí que... ¿Cómo se llama? Guadaña. Ah, pues igual a eso es el pene de los telepates. Entonces, ¿qué características le vieron en el laboratorio a los telepates? Vamos a ver. Dos características bien importantes. ¿Qué características le vieron? No, 6, ¿no? 3 pares. Pero 3 pares tienen todos los insectos. Bueno, ¿se recuerdan que los insectos les decía que tenían 3 partes del cuerpo? Una cabeza, un tórax y un abdomen. Pues esto que miran aquí es parte del tórax. El tórax tiene 3 divisiones, se llama protórax, mesotórax y metatórax. Entonces el protórax, que es la parte anterior del tórax, se llama pronoto en ellos. Y este pronoto es bastante ensanchado, si ustedes se fijan, y tiene una ligera muesca donde va insertada la cabeza. Esa es característica de los telepates, que tiene un pronoto bastante ensanchado. Entonces, si yo le diera vuelta al telepate así por el lado de atrás, van a encontrar que en el cuarto segmento hay una hendidura, casi como esto, ¿verdad? Como una hendidura así. Entonces, esa hendidura da al órgano, al receptáculo seminal, que es el órgano de Berlés, ¿verdad? En algunos libros lo pueden encontrar como órgano de Berlés-Rivaga, ¿verdad? Entonces ese receptáculo seminal solo lo tiene la hembra, pero les decía que solamente que está en el lado ventral, ¿verdad? En el lado ventral uno mira una hendidura en el cuarto segmento, y esa es la abertura para el órgano de Berlés o Rivaga. Entonces, eso solo lo tiene la hembra. Entonces, esa es la característica más que todo de los telepates. Va a tener un pronoto bastante ensanchado, una cabeza que se inserta ahí en ese pronoto, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes los mosquitos, ¿verdad? Aquí tienen el Anopheles, aquí tienen el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ¿verdad? Tienen esta característica de tener unas rayas con escamas en la parte del tórax. En el Aedes aegypti tiene como que fuera una lira, si ustedes se fijan, y hay 2 rayas aquí, pero en el albopictus solo hay una. Ese es el Aedes albopictus. Sí, las patas de los dos son así con parches blancos y parches negros, y este es el Culex. Entonces, aquí tienen ustedes el ciclo de vida, está el huevo, la larva, la pupa y el adulto, ¿va? Lo más notorio de estos, por ejemplo, estas son las larvas, por si los mandan a batizar o a algún lugar en el ministerio, ¿verdad? En el caso del Anopheles y el Aedes, bueno, más que todo en el Aedes y el Culex, las larvas adquieren esta posición oblicua con respecto a la parte horizontal del agua, ¿verdad? Y el Aedes tiene una característica que se mueve como que si fuera una forma helicoidal, y este no. Y en el Anopheles, por ejemplo, la larva se posiciona horizontal a la superficie del agua, porque el Anopheles no tiene este sifón respiratorio, ¿verdad? Ellas pueden poner este sifón para arriba del agua para poder tomar oxígeno, pero este no tiene, por eso se posiciona de esa manera. Bueno, ya ahora vamos a ver adelante las cabezas para que miren esta diferencia. Eso lo miro en el laboratorio. Entonces, vamos a ver el Anopheles. Aquí está el género Anopheles macho y el Anopheles hembra. ¿Qué características le vieron al Anopheles macho? ¿Qué características tenía? Bueno, estas son las antenas, para empezar, ¿va? Estas son las antenas y estos son los palpos. Y esto que sale aquí es la probóscide.
que es la que les decía que utilizan los insectos para chupar, ¿va? Entonces igual, estas son las antenas, estos son los palpos y esta es la probóscide. En el género que es el Anopheles, tanto los palpos como las antenas son del mismo tamaño. Si ustedes se fijan, del mismo tamaño. Palpos como la probóscide, perdón, les dije antena, palpos como la probóscide. En el macho, los palpos son ensanchados en la punta. O sea que eso tiene palpos como raqueta, que así se dice. Palpos como raqueta o ensanchados en la punta. En el caso de la hembra son cilíndricos, ¿va? No tienen ese ensanchamiento. Las antenas en los machos son, ¿cómo le dijeron? Son plumosas. Plumosas quiere decir que tiene abundantes pelos. Y en las hembras son pilosas, casi no tienen pelo, ¿verdad? Antenas pilosas, palpos cilíndricos, ¿va? Antenas plumosas, palpos en raqueta, ¿verdad? Esa es la característica que tienen los machos y las características que tienen las hembras. Aquí tienen el género Culex. Aquí van a encontrar una diferencia con respecto a los palpos. Esto que están viendo aquí, este es el palpo, mira. O sea que en el caso del género Anopheles, les decía yo que tanto los palpos como la probóscide son del mismo tamaño, ¿va? Pero aquí no. Los palpos son más cortitos, son como que fueran un canutillo, se mira, ¿verdad? Igual tiene esa característica de que las hembras tienen las antenas pilosas y los palpos, y los machos tienen las antenas plumosas. Pero hay otra característica en el caso del género Culex, que tiene, además de tener las antenas plumosas, tiene otra característica que tiene pelos en forma de escoba, en el caso del género Culex. Y aquí tienen ustedes las larvas. Les decía yo que las larvas, por ejemplo, el caso del género Anopheles, no tienen esto, ¿ve? Este es un sifón respiratorio. Entonces en el Aedes es un sifón grueso, y en el Culex es un sifón largo, delgado. Y el Anopheles no tiene esto, no tiene un sifón. Por eso es que las larvas se posicionan así en forma horizontal en el agua. Les digo esto porque no vaya a ser que alguno vaya a trabajar al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y le toque ir a recolectar larvas, ¿va? Y vaya a recolectar un Anopheles en lugar de un Aedes, ¿verdad? Entonces el sifón del Aedes es más grueso y es más corto, pero el Culex es más largo y delgado, y el Anopheles que no tiene. Por eso es que la larva del Anopheles se posiciona así en forma horizontal con respecto al agua, ¿verdad? Porque no tiene ese sifón. Bueno, en la clase arácnida tenemos los ácaros y tenemos las garrapatas. Aquí tenemos un ácaro que es el Sarcoptes scabiei, ustedes ya lo vieron en el laboratorio, ¿verdad? Entonces los ácaros tienen este cuerpo globoso, ¿verdad? Algo redondeado, ¿verdad? Más que todo el cuerpo es globoso. Y los ácaros, les decía que tienen una característica, que las patas anteriores, tienen la cutícula estriada, con bastantes espinas en la cutícula. Y las patas anteriores son tubulares y terminan en una ventosa y una uña. Pero las patas posteriores son filiformes, o sea, son delgadas. Pero les decía que hay una diferencia, ¿verdad? ¿Qué es esta? ¿Una hembra o un macho? ¿Ah? Una hembra, ¿va? En la hembra, el tercero y el cuarto par de patas es filiforme. Y en el macho, el tercer par de patas es filiforme. Solo el macho tiene esa característica. Entonces, estos tienen, como es un arácnido, ¿cuántos pares de patas tienen? ¿Cuántos pares de patas tienen los arácnidos? 4 pares, o sea, 8 patas, vamos. Bueno, aquí tienen el huevo y aquí está el macho y ahí está la hembra, ¿va? Y bueno, acuérdense que los ácaros tienen esa característica, sobre todo la hembra, ¿verdad?, de formar galerías o túneles debajo del espesor de la epidermis, ¿va? Se meten y van dejando toda su prole por debajo, ¿va? Y a medida que van saliendo las ninfas, también las larvas, perdón, a medida que van saliendo las larvas también van cavando más túneles. Y si la persona se rasca, se puede llevar las larvas de un lugar a otro lugar.
O sea que la persona tiene que no rascarse mucho, ¿va? Aquí están las pápulas o vesículas que se forman. Generalmente son surcos lineales. Muchas veces los médicos tienden a confundir una escabiosis de una alergia. Pero en el caso de la alergia se forman puntos, ¿verdad? Pero así distribuidos o regados. Pero en el caso de la escabiosis son surcos lineales que se forman, miren, surcos lineales. Entonces, si nosotros queremos encontrar la hembra, tenemos que irnos al final del surco, ¿verdad? Porque ahí están las hembras siempre. Porque ellas van en sentido hacia para adelante, ¿verdad? No se pueden regresar por las espinas que tienen, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, los inmunodeprimidos, tienen una escabiosis más generalizada que se llama sarna noruega, ¿verdad? En la misma condición de ser inmunodeprimidos les da esa escabiosis así. Y aquí tienen la Loxosceles reclusa, ¿verdad? Que es la araña violín, ¿verdad? Y la Lactrodectus magna, que es la araña llamada viuda negra, ¿verdad? Entonces el veneno de las arañas es neurotóxico y citotóxico, ¿verdad? Entonces, si ustedes, la viuda negra tiene en el abdomen tiene este dibujo como que fuera un reloj de arena, ¿verdad? De color rojo, así como lo miran, así es rojo. Y esta zona, de esos no me dijeron que hablar, así que se lo voy a pasar. Porque aquí está la picadura de una araña, pero me dijeron que no. Aquí están estos cuadros, ¿verdad? De todos los artrópodos, ¿verdad? Que funcionan como vectores biológicos y de qué agentes son los que ellos transmiten, ¿verdad? Aquí está el pedículo humano, que ya les hablé, que es el vector biológico de la borrelia recurrente, la Xenophila cheopis, que es la Yersinia pestis, ¿verdad? Aquí está otra vez el pedículo humano, que ya les hablé que es del vector biológico de la Rickettsia prowazekii, ¿verdad? Entonces todos los artrópodos son vectores biológicos de muchas enfermedades, ¿verdad? Ya les decía yo de protozoos, de virus, hasta del minto, ¿verdad? Aquí está, mire, eso ya lo vieron en clase, ¿verdad? En la EDE, ¿verdad? De los arbovirus, ¿verdad? Y aquí están otros, ¿no? Para que se den gusto, ¿verdad? Pero tal vez no es necesario que estudien tantos esos cuadros, se los puse por conocimiento para ustedes. Pero lo que les puse en las diapositivas de las patologías indirectas que causan cada uno, sí se los voy a preguntar, ¿verdad? Pero estos no, ¿verdad? Porque mucho, ¿verdad? No, pero algunos ya lo vieron. En clase han visto eso. Bueno, en la epidemiología ustedes saben que hay que algunos de estos artrópodos pueden causar epidemias, por ejemplo los piojos, entre los escolares, ¿verdad? Ya sea por contacto físico o por partir peines, dientes. Las ladillas que se transmiten por contacto sexual. Y las pulgas, les decía yo, que están adaptadas a un hospedador concreto. Por ejemplo, hay pulgas del perro, pulgas ¿cómo se llama? De otros animales, no solamente de uno. Y los hábitos de los telepates pues, son nocturnos, ellos pican de noche. ¿Y cuáles son las medidas de prevención y control? Usar repelentes, aplicar insecticidas, fumigar las casas. En el caso de los piojos, yo les he puesto ahí la loción de hexacloruro de gamma benceno, pero les decía yo que es mejor el vinagre caliente, ¿verdad? Y en el caso de las pulgas, tengan limpio siempre a su perro, ¿verdad? Y en el caso de las niguas, ¿verdad? Hay que mantener limpias las porquerizas, hay que eliminar las ratas, ¿va? Hay que poner un tratamiento paliativo con fármacos antipruriginosos, ¿va? Porque muchos pican la pulga de todos los artrópodos. Y en el caso de los telepates, fumigar los colchones, porque les gusta vivir ahí en medio de los colchones, ¿verdad? Si sienten algo ustedes que les pica de noche, pues son telepates. Usar insecticidas residuales, eliminar cajas viejas de cartón, madera, colchones, revisar los lugares donde se guardan alimentos, educar al público y a las comunidades acerca del modo de transmisión, ¿verdad? Y práctica de hábitos higiénicos adecuados. Bueno, esta es la primera parte.
Doctor Andrea, ¿a dónde la dejó?